Quisiera abandonar por todas las situaciones que tengo que atravesar, pero seguir adelante, no quiero volver atrás. Tu poder se perfecciona en mi gran debilidad. Y Señor, todos juntos amados, puedo creer, aunque pase un mal momento, puedo confiar en medio de un gran desierto, puedo esperar, aunque pase situaciones, la esperanza no avergüenza y la fe me sostendrá. oh, puedo creer, aunque pase un momento, puedo confiar en medio de un gran desierto, puedo esperar. Sí, Aunque Señor, pasen situaciones, la esperanza no avergüenza y la fe me sostendrá. Sí, Señor. Dale gloria, amado. Te adoramos, Rey. Alaba al Señor. Aleluya, dale gloria a Dios. Bendita tu presencia, Señor. Sí, Señor. Te adoramos, Rey. Pareciera que hay veces que quisiera abandonar por todas las situaciones que tengo. Todos juntos, amados. atravesar, Mas yo seguiré adelante, no quiero volver atrás. tu poder se perfecciona En mi gran debilidad, pareciera que hay veces que quisiera abandonar por todas las situaciones que tengo que atravesar. Mas yo seguiré adelante, no quiero volver atrás. Tu poder se perfecciona en mi gran debilidad. Todos juntos, amados. Puedo creer, aunque pase un mal momento, puedo confiar en medio de un gran desierto, puedo esperar, aunque pase situaciones. La esperanza Sí, no Señor. avergüenza y la fe me sostendrá. Puedo creer, aunque pase un mal momento. Sí, Señor, te adoramos, Rey. Puedo esperar, aunque pase situaciones, la esperanza no avergüenza y la fe me sostendrá. Sí, Señor, te adoramos, Rey. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Pareciera que hay veces que quisiera abandonar por todas las situaciones. Que tengo Sí, Señor. que atravesar,
mas yo seguiré adelante. No quiero volver atrás. Tu poder se Sí, Señor. perfecciona en mi gran debilidad. Pareciera que hay veces que quisiera abandonar por todas las situaciones. Sí, que Señor. tengo que atravesar, Mas yo seguiré adelante. No quiero volver atrás. Tu poder se perfecciona Sí, Señor. en mi gran debilidad. Puedo creer, aunque pase un mal momento. Puedo confiar en medio de un gran desierto. Puedo esperar, aunque pase situaciones. La esperanza no avergüenza. Y la Sí, fe Señor. me sostendrá. Puedo creer, aunque pase un mal momento. Puedo confiar. En medio En ti confiamos, del gran Señor. desierto. Puedo esperar, aunque pase situaciones. La esperanza no avergüenza. Y la fe me sostendrá. Todos juntos, amados. Puedo creer, aunque pase un mal momento. Puedo confiar En medio de un gran desierto. Puedo esperar, aunque pase situaciones. La esperanza no avergüenza. Y la fe me sostendrá. Puedo creer, Aunque Sí, Señor. pase un mal momento. puedo esperar En medio de un gran desierto. Puedo esperar, aunque pase situaciones. La esperanza no avergüenza. Y la fe me sostendrá. Llegaré al final ante el tribunal de Cristo. Estaré para recibir una corona incorruptible. Todos juntos, amados. Su gracia me sostendrá. Sí, Señor. Llegaré al final ante el tribunal de Cristo. Estaré para recibir una corona incorruptible. Tu gracia me sostendrá. Vive tú, Señor, y ante ti se doblarán toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres Dios. Vive tú, Señor, sí, Señor. Ante ti se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que tú eres Dios. Llegaré al final ante el tribunal de Cristo. Estaré. Sí, Señor. Tu gracia me sostendrá. Sí, Señor, llegaré al final
ante el tribunal de Cristo estaré para recibir una corona incorruptible. Tu gracia me sostendrá. Vive tú, Señor. Oh, vive tú, Señor, y ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias, mi amado Señor. Gloria a Dios, amado. Los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por estos momentos preciosos de su presencia, cuando el Espíritu del Señor llena nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nos inunda de Él. Entonces hay gozo en nuestro ser, gozo por su presencia, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Muchas gracias al Señor por esto. Saludamos a los hermanos del otro lado del canal. Dios les bendiga, les conforte, les fortalezca. El Señor bendiga a nuestros hermanos que están enfermos, extienda su mano, reprenda toda enfermedad y sean limpios, sanos, libres de todo mal. Rogamos al Señor que esa bendición sea sobre de ellos. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a estar leyendo el verso 42. Y dice así la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Gracias por estos momentos hermosos que tú nos das, Señor. Gracias porque tu presencia se hace manifiesta en nuestros corazones, en nuestra vida. Señor, en tu templo, en el lugar que tú has escogido, te damos muchas gracias, Señor.
Así lo has prometido, que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del tiempo. Padre, gracias porque tu presencia no falta en nuestra vida, no falta en este lugar, no falta tu presencia, sino que tú nos confortas, nos alientas, nos fortaleces y nos guías. Señor, extiende tu mano y danos en esta noche tu bendición. Se abra los ojos de nuestro entendimiento para entender tu voluntad, nuestro sentido, para percibir, Señor, la intención de tu Espíritu para con nuestras vidas. Reprende toda perturbación del maligno, toda operación del mal sea reprendida en el nombre de Jesús de Nazaret, y gracia abundante nos sea dada. Mi amado Señor, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de los Hechos, el capítulo 2, que justamente menciona el principio de la iglesia, el comienzo. Esto que nosotros leemos es el comienzo de la iglesia del Señor, y en este comienzo la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, nosotros miramos, era el comienzo. Jesús le dijo a los discípulos que vayan, que esperen en el lugar alto, que esperen ahí lo que oíste, la promesa del Espíritu de Dios. Es necesario que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, para que después luego me sean testigos en Jerusalén y vayan avanzando hasta lo último de la tierra. Pero es necesario que venga el Espíritu Santo sobre de ustedes y sean llenos de su poder. Y la Biblia dice que los discípulos estaban en el lugar alto y estaban ahí, estaban esperando la promesa del Señor, estaban en oración, estaban cantando, estaban alabando a Dios. Y la Biblia dice que de repente vino un viento recio, se escuchó un ruido, un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo del Señor. Ese ruido y ese estruendo que se escuchó conmovió todos los lugares, y la Biblia dice que judíos piadosos que habían subido a Jerusalén a adorar, porque era la fiesta de Pentecostés, entonces venían judíos de todos lados, judíos temerosos, entonces se reunían en ese lugar, y cuando escucharon ese estruendo fueron a ver qué pasaba. Un montón de judíos, no eran pocos, eran muchísimos, y cuando se acercaron, cada uno empezó a decir, uno, me parece que estos están borrachos, mirá lo que está pasando, porque hablaban en lengua y había manifestaciones espirituales. No era que estaban ni locos ni borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces se acercaron a ver qué era lo que pasaba. Y la Biblia dice que cuando se acercaron Pedro y los 11, es decir, y los apóstoles, se pusieron de pie, todos se pusieron de pie, y Pedro, alzando la voz, le empezó a hablar de lo que era aquello de Jesús de Nazaret, y cómo es que ellos habían matado al autor de la vida, cómo es que Dios lo resucitó, cómo es que el Señor envió eso sobre cada uno de ellos. Y cuando ellos escucharon que habían matado por mano de los impíos a este santo, entonces ellos dijeron, varones, ¿qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Hemos hecho esto. Entonces Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor para perdón de pecado, para que vuestros pecados sean perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia dice que en ese momento, dice, creyeron una gran multitud, fueron bautizados por las aguas, una gran multitud, y eran como 3.000 personas que se convirtieron en ese momento. Entonces usted imagínese el trabajo que había para hacer con 3.000 personas. Piense, 3.000 personas que se acaban de convertir, 3.000 personas que hay que bautizarlo, 3.000 personas que luego hay que instruirlo.
Ahora, nosotros leímos ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Porque estamos hablando del inicio, del comienzo de la iglesia. No había tantas doctrinas como nosotros podemos tener del apóstol Pablo. No había, era algo sencillito lo de ellos, sencillito. Tenían que creer a lo que los apóstoles les enseñaban. Ahí no había Biblia, estaba solamente el Antiguo Testamento, era el inicio. Era el inicio. Las cartas del apóstol Pablo se considera que en el primer siglo, luego de 50 a 70, entre ese lapso, se escribieron las cartas del apóstol Pablo, 50 años después del Señor. En ese lapso recién se escribieron las cartas del apóstol Pablo, el libro de los Hechos también, pero en este caso donde nosotros acabamos de entrar, no había ni el libro de los apóstoles escrito, no había nada. Y la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, no era tantas veces parece como una complicación y no había. Era todo sencillito. Se tienen que arrepentir, se tienen que bautizar y ahora tienen que recibir las enseñanzas que le vamos a dar. Enseñanzas que nosotros hemos recibido del Señor. Porque usted cuando va a los evangelios encuentra que Jesús separó a los 12 y dice, los separó para que estén con Él. Es decir, eso habla de una consagración. Para que estén con Él, para que donde Él vaya, ellos vayan y para que ellos vean las obras que Jesús hacía y para que Jesús los prepare, porque los trajo para que esté con Él, para prepararlo. Entonces fue una preparación. Él sabía que tenía que irse, pero tenía que prepararlo y de ahí la instrucción. Entonces, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que les dio el Señor Jesús. Era el inicio. Es decir, no tenían las escrituras. Les enseñaba, el Señor dijo así, 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 y como ellos habían creído, entonces ellos obedecían, creían, porque esta fe, nosotros hablamos de esta fe que cuando se mete en el corazón lo lleva a obedecer al Señor, a todo lo que dice. Eso no era una creencia lo que tenían esto creyeron de corazón, en verdad. Por eso cuando los apóstoles le enseñaban las doctrinas que ellos recibieron del Señor Jesús, entonces los hermanos recibían ávido la palabra de Dios, recibían con avidez, creían, se apoderaban de ello y entraban en la búsqueda del Señor, en la oración, entraban en la comunión con el Señor porque en ello había el deseo de acercarse a Dios, se arrepintieron de verdad. No era un falso arrepentimiento, me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo, me arrepiento y eso es un falso. No, se arrepintieron de verdad. Entonces creyeron de verdad en el Señor Jesús y de ahí las doctrinas, las enseñanzas que le daban los apóstoles, para ellos era algo poderoso. Era algo fuerte. ¿Qué es lo que le enseñaban los apóstoles? Le enseñaron lo que Jesús les dijo. Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. Esto les enseñó el Señor y ellos transmitieron, hermanos, se tienen que amar. Se tienen que amar, no se peleen, no hagan discusiones largas, no haya discusiones entre ustedes. El Señor nos dio un mandamiento y este mandamiento yo se lo transmito a ustedes. Jesús dijo así, nos tenemos que amar y el amor va a hacer que nosotros podamos soportar, sobrellevar y sigamos unidos, no separados, unidos juntos y sigamos avanzando. Entonces ellos recibieron esa enseñanza. Por eso nosotros leemos y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro. ¿Ve? ¿Qué es lo que primero recibieron? Cómo tenían que ser y cómo tenían que tratarse uno con los otros. ¿Eso a dónde los llevó? A la comunión, tenía comunión.
No había una separación entre hermano peleado, enojado, cara larga. No, había una comunión. Por eso dice, y perseveraban en la comunión, tenía una comunión uno con otro. Nosotros, el Señor nos ha permitido que nosotros tengamos grupos. ¿Para qué son los grupos? Justamente para mantener esa comunión uno con otro. Para eso están hechos los grupos. Por eso nosotros hemos dicho, los hermanos que nos tienen algún grupo tienen que avisar para que puedan participar de algún grupo y tener comunión con otros hermanos, porque eso es lo que el Señor manda. Son parte de la doctrina que el Señor le enseñó a los apóstoles y los apóstoles le enseñaron a aquellos que habían creído. 3.000. Se convirtieron 3.000, había que bautizar a 3.000 y luego había que instruir a 3.000. ¿Instruirlo con qué? Con las palabras que el Señor Jesús les enseñó a ellos. No le enseñaban nada diferente ni nada raro. Le enseñaban lo que recibieron. Es como Pablo cuando habla de la cena del Señor, él dice, porque yo os enseñé lo que asimismo recibí. Es decir, no era un invento, es lo que recibió. Lo que los apóstoles le enseñaban a estas 3.000 almas no era un invento, era lo que recibieron. Lo que nosotros hablamos en este lugar no es un invento, es lo que recibimos del Señor y nosotros lo podemos leer en las Escrituras. Nosotros tenemos la palabra para que la leamos. Ellos no, tenían el Antiguo Testamento solamente. Nosotros tenemos todos los evangelios, 4 evangelios más sumado el libro de los Hechos, más sumada las cartas del apóstol Pablo, más la carta de Santiago, más la carta de Judas, más y más, Juan, Apocalipsis y un montón de cosas más que nos fueron dadas. Nosotros tenemos este libro que se llama la Biblia, que es muy valioso, que ellos no lo tenían. Usted lo tiene en la mano, usted lo puede leer, puede mirar lo que dice el Señor, las enseñanzas de los apóstoles, pero ellos no tenían eso, no tenían una Biblia. Yo a usted siempre le digo, cada uno de ustedes tiene que tener una Biblia, porque la Biblia es justamente por donde usted va a aprender los designios y cuál es la voluntad del Señor. Usted tiene que tiene que tener una Biblia. Nosotros le enseñamos, ellos no podían tener una Biblia, porque no existía todavía, estaba solamente el Antiguo Testamento. Sin embargo, sin tener Biblia, el corazón de ellos estaba dispuesto a buscar al Señor. Eso hacía la diferencia. Entre tener Biblia y un corazón separado de Dios y no tener Biblia y un corazón en comunión con Dios, yo prefiero tener la comunión con el Señor. Porque si bien la Biblia es una escritura dada por parte del Señor, pero ¿y qué de la comunión? Si yo solo tengo la Biblia y no tengo comunión con el Señor, tengo solo la letra. Y la letra no es la que da vida, el Espíritu es lo que da vida. Entonces nosotros necesitamos la comunión con el Señor para que esta letra cobre vida. Sin el Espíritu del Señor es simplemente una letra nada más. Entonces los primeros discípulos no tenían Biblia, pero tenían un corazón dispuesto. Era el inicio, el comienzo de la iglesia. 3.000 almas, usted piense, 3.000 almas que se acaban de convertir. 3.000 almas con sus mañas, con sus costumbres, con su forma, con su manera. Se convirtieron, bueno, ahora había que instruirlo. Es decir, mostrarle y llevarle a la doctrina que los apóstoles habían aprendido. Las enseñanzas, lo que les enseñó Jesús. ¿Hay un problema entre ustedes dos? Bueno, si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú y habla con tu hermano y arreglen esa situación. Si te ha oído, has ganado a tu hermano. ¿Ve? La doctrina, lo que Jesús le enseñó, dad y se os dará. No sean escasos, abran la mano, den, la bendición de Dios va a venir. No busquen las cosas terrenales, busquen las cosas espirituales. Ponen la mira en las cosas de arriba, es decir, busquen cosas que pertenecen al reino de Dios. Entonces, ¿dónde perseveraban estas almas? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y a dónde los llevaba la doctrina de los apóstoles? A la comunión los unos con los otros. ¿Y a dónde más lo llevaba la doctrina de los apóstoles? A la participación de la cena del Señor.
Porque una de las cosas que le enseñó el Señor a los discípulos es justamente la cena del Señor. Ahí no estaba Pablo, estaban solamente los apóstoles a quien el Señor le estaba mostrando la cena del Señor y le dio a los apóstoles y le dijo, esta es mi carne que por vosotros es partida, esta es mi sangre. Entonces compartió con ellos, les enseñó la forma de la cena del Señor y después le dijo, hagan esto en memoria de mí. Háganlo siempre. Y es lo que los apóstoles recibieron y le enseñaban a los primeros discípulos. Es decir, le enseñaban el valor que tiene la cena del Señor. La cena del Señor no es algo para despreciar. El que desprecia la cena del Señor está despreciando a Cristo. El que desprecia a Cristo está despreciando a su salvación. Por eso para nosotros el valor que tiene la cena del Señor, el primer día de la semana, el valor que tiene de reunirnos y participar del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor. Porque es el pacto, es decir, el pacto que hizo Cristo y Dios para nuestra salvación. La sangre se derramó, vino la limpieza para nosotros, nos limpió con sangre preciosa. Entonces el valor que tiene la cena del Señor, no podemos nosotros despreciarla, tenemos que ver, a ver cómo vamos a estar para participar. Yo quiero participar de la cena del Señor, no puedo perderme ese valor que tenía. Entonces dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo que ha comenzado. Entonces, comenzaron el evangelio. Bueno, dice, y perseveraban. Entonces, eso habla de una constancia, constante, firme, sin volverse para atrás, sin retroceder, constante, firme, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión uno con otro, en el partimiento del pan, la participación de la cena del Señor, y luego dice, y en las oraciones también. Hacían oraciones. Así que perseveraban en las oraciones también. ¿Y qué es lo que traía todas esas cosas? Una bendición tremenda. Le enseñaban a los hermanos nuevos que era necesario orar, los llevaban a orar para que los hermanos sean confortados espiritualmente. Por eso nosotros damos gracias al Señor por las hermanas que son dispuestas para venir a orar los días jueves, que se reúnen a las 6:30 y se ponen a orar pidiendo la bendición de Dios. Usted no sabe qué bendición que es la oración. Trae mucha bendición. Oración de hermana. ¿Y por qué no hacerse oración de hermanos? Oración de hermanos que se reúnen justamente para orar, para pedir a Dios, para rogar a Dios una bendición, la bendición del Señor. Entonces, ¿en qué perseveraban estos 3.000? ¿Qué es lo que le enseñaban? Le enseñaron el valor de la oración. Los discípulos mismos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Nosotros queremos aprender a orar y a orar como tú oras porque queremos que encontrar una respuesta, que Dios nos conteste. Enséñanos cómo tenemos que orar. Y Jesús le enseñó a orar. ¿Qué cree que le enseñaron a los discípulos? Los apóstoles. Le enseñaron a orar. ¿Qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, los padres con los hijos? Enseñarle a orar a Dios, enseñarle a agradecer a Dios por los alimentos, enseñarle a tener a Dios siempre presente en su vida, enseñarle, iluminar el corazón de sus hijos para que ellos se despierten en la búsqueda del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le enseñaron? Le enseñaron a orar. ¿Qué más le enseñaron? Le enseñaron el valor que tiene la cena del Señor, el valor y la bendición que es el participar de ello. ¿Qué más le enseñaron? El valor de los hermanos. A no despreciar a los hermanos, a cuidarse uno con otro, a animarse uno con otro, a fortalecer las manos de los débiles. Es decir, le dieron las instrucciones que Jesús los instruyó primeramente a ellos. Porque si Jesús no lo hubiera instruido, ¿cómo iban a comunicar lo que no poseen?
Es como alguien no tiene en su corazón la palabra del Señor, ¿cómo se la va a dar a sus hijos? Primero tiene que tomar la palabra, llenar su corazón de ella y luego usted la puede transmitir. Pero si usted no la toma, ¿cómo va a transmitir lo que no tiene? No se puede dar lo que no tiene. ¿Cómo va a ofrendar si no tiene? No tiene. Bueno, cuando tenga, hará una ofrenda al Señor, pero cuando no tiene, no tiene. Entonces le enseñaron a orar, le enseñaron el valor de la cena del Señor, le enseñaron el valor de los hermanos, porque son las doctrinas que ellos habían recibido. Sencillo, no era nada, como diría alguien, estrambólico. No, todo esto era sencillo, sencillito y ellos iban avanzando. En el verso 43, mire lo que dice, en este Hecho, capítulo 2, verso 43, dice así: todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, nadie decía, esto es mío, sino que decía, esto es de todo. Es como el matrimonio. El matrimonio no puede decir el marido o la mujer, esto es mío. Tiene que decir, esto es nuestro, esto es de nosotros, no es mío, esto es de nosotros. Porque los dos no son más dos, sino que son una sola cosa. Entonces no puede decir, esto es mío y esto es tuyo. No, esto es de los dos. Entonces, ¿cómo es que estos hermanos tenían las cosas? Dice, y tenían las cosas en común. Todas las cosas era de todo, no era de uno, es de todo. Es como este lugar, ¿de quién es? Es de todo, no es de uno. La silla de quién son, es de todo. Y lo que posee y lo que hay aquí, ¿de quién es? Es de todo, no es de uno, es de todo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, usted piense, ¿cómo es que se mantenían juntos? Porque cada uno tiene una idea diferente. Si cada uno de nosotros nos dejamos llevar por nuestras ideas, cada uno vamos a ir por un lado diferente. Pero si todos nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios, entonces todos vamos a ir por una misma regla, en una misma forma de vida, en una misma doctrina, en una misma palabra para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque vamos por el mismo lugar. Por eso nosotros decimos, cuando llega el momento de los grupos, ¿de qué tienen que hablar? De la palabra que el Señor envía en la iglesia para ir fortaleciendo, animándose, viendo qué entendieron, qué no entendieron, aclarando, abriendo los ojos para poder avanzar e ir un poco más allá. Entonces, ¿qué hablaban todos? Todo lo mismo, hablaban todo lo mismo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces nosotros miramos ahí y ¿qué es lo que vemos? El despojamiento. Es decir, se despojaban de cosas para ayudar a otro. Entonces, veían la necesidad de alguien, le falta una olla, yo tengo dos, me sobra una, se la voy a regalar. Le falta aquello, yo tengo dos de esos, le voy a regalar uno. Entonces, veían las necesidades y se suplían las necesidades, se cubrían. Por eso nosotros hablamos de los grupos que el Señor ha permitido que nosotros tengamos. ¿Para qué son los grupos? Para conocer justamente las necesidades que hay entre los hermanos y uno con otro se ayuden. Y si a algún grupo le falta fuerza para hacer algo, pide ayuda a otro grupo y el otro grupo también pasa a ayudar para poder completar la necesidad. Para eso son los grupos, para que nosotros desarrollemos el amor, el cuidado de uno para con otro, para que mantengamos esa comunión. Cada grupo no solamente es un grupo, sino que es una comunión que tienen que tener todos los grupos porque todos pertenecen al mismo cuerpo, al mismo lugar. Entonces todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, se despojaban y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánime cada día en el templo. Entonces, ¿qué más le enseñaron? El valor de lo que es el templo, la iglesia, la reunión de los santos. El valor que tiene cuando todos los santos se reúnen a uno para hacer un culto a Dios, el valor que tiene. Por eso dice que no era 3 veces o 4 veces en la semana, todos los días se reunían en el templo. Y el hecho de reunirse todos los días no era una carga, no era un peso, era un gozo, era un gozo. Es como nosotros, el hecho de venir a la iglesia para nosotros tiene que representar un gozo, una alegría. Yo me alegré con lo que dijeron, a la casa del Señor iremos. Así que con alegría vine a la iglesia, al templo del Señor, a hacer un culto a Dios, alabar, glorificar su nombre, adorarle, orar y escuchar a Dios. Con alegría. Con alegría. Entonces la Biblia dice así: y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces, así que en las casas se convidaban. Es como nosotros decimos los grupos. Algunas veces pueden tomar mate mientras hablan de la palabra de Dios. Otras veces dice, bueno, vamos a cocinar, a hacer algo calentito para que... Y cocinan en un común acuerdo entre todos y es una bendición porque es una alegría. Los hermanos, dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos juntos y en armonía. Entran en una armonía, entran en una comunión y hay alegría en el corazón por haberse reunido los hermanos. Es una bendición. Que los hermanos se pongan de acuerdo, vamos a reunirnos para alabar a Dios, para glorificar al Señor. Es una bendición, tiene que causar gozo dentro del corazón. Entonces dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces nosotros miramos la iglesia primitiva, el principio de la iglesia, y vemos tremenda unidad que hay en ello. Vemos tremendo amor y comunión que hay en ellos. Vemos el valor que le daban a los cultos. Todos los días se reunían. Vemos el valor que le daban a la cena del Señor. Y ellos no tenían mucho, tenían poco, tenían poco. Y con poco, cuán mucho hicieron. ¿Cuánto más tendríamos que hacer nosotros? Porque tenemos más que lo que ellos tenían. Nosotros tenemos la carta del apóstol Pablo que nos lleva a lo que hemos creído detrás de la cruz. El evangelio, las doctrinas que ellos estaban hablando llegaban a los que habían creído a la cruz de Cristo y en la cruz adoraban a Dios, glorificaban al Señor. Pero cuando viene la revelación por el apóstol Pablo, hace que el hombre que ha creído pasa más allá y se va rumbo a la gloria de Dios, a entender cosas que los primeros hermanos no entendieron, pero que nos son reveladas a nosotros. Quiere decir que si ellos con poco hicieron mucho, ¿cuánto más podemos hacer nosotros con las doctrinas que hemos recibido? Mucho más todavía. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y nosotros tenemos que perseverar en las doctrinas que hemos recibido. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? La Biblia dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que había en los hermanos? Una comunión unos con otros. ¿Qué más había en ello? El amor a Dios y el deseo de reunirse para un servicio al Señor de culto. ¿Qué más había en ello? El amor hacia Dios y el deseo de participar de la cena del Señor. ¿Y qué capacidad le daba el tener esas cosas en ello? La capacidad de que Dios envíe alma nueva y añada a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso nosotros miramos y vemos la importancia y el valor que tiene que tener esto para nosotros. Si con poco hicieron mucho, ¿cuánto más podríamos hacer nosotros? Por eso podemos dar gracias a Dios que hoy nosotros pudimos reunirnos para venir
a tomar la cena del Señor, a participar de la mesa del Señor. Y cuando participamos de la mesa del Señor, damos testimonio que Cristo vino, que Cristo vivió, murió, resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. Eso estamos diciendo cuando participamos de la cena del Señor. Así que, mis amados hermanos, sirvamos al Señor con alegría de corazón. Perseveremos en las enseñanzas y en las doctrinas que nosotros hemos recibido. Mantengámonos en comunión unos con otros. Sirvamos y hagamos con alegría el partimiento del pan y participemos de las oraciones que el Señor ha mandado que tengamos. ¿Creen esto, hermano? Créalo, porque esto es así. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Él nos llamó a este evangelio para transformarnos y llevarnos en la revelación que tiene el apóstol Pablo para la iglesia, alcanzar la imagen de Cristo. Esas cosas los primeros no enseñaban, pero luego en la revelación, en la iglesia que creció, viene esta enseñanza, alcanzar la imagen de Cristo. Por eso es que nos reunimos, para recibir las instrucciones del Señor. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos una doctrina, la doctrina, Señor, de tu Espíritu, que es el molde en el cual nosotros seremos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por haber derramado de tu amor en nuestro corazón, de tal manera que nos lleve a tener comunión constante los unos con los otros. Gracias, Señor, por abrir los ojos de nuestro entendimiento y comprender el valor de la cena del Señor, el valor que tiene. Gracias, mi amado Señor, por tu espíritu de oración que derramas en nuestros corazones. Padre, gracias. Muchas gracias por todas las cosas. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Alabamos al Señor y ya vamos a estar